¿Qué arquetipo de terror reside en el corazón ineludible de la condición humana, superando incluso la pavorosa certeza de la propia aniquilación temporal? Es el silencio abrumador que sigue al último suspiro, la incógnita visceral que se cierne sobre la conciencia cuando ésta, despojada de su indumentaria biológica, se encuentra súbitamente expuesta ante el vasto e incomprensible teatro de la eternidad. Un instante de suprema vulnerabilidad donde la libertad recién adquirida puede transmutarse en un parpadeo cósmico, en la más abyecta y duradera de las esclavitudes. Este no es un mero ejercicio de especulación esotérica o una divagación sobre los mitos del más allá, sino una exploración quirúrgica de la cartografía del tránsito póstumo, según las revelaciones codificadas por una de las mentes más singulares y proféticas del siglo XX, Edgar Cayce, el durmiente de Virginia, cuya vasta obra desveló no solo la mecánica de la reencarnación y la causalidad kármica, sino, de manera crucial y a menudo olvidada, el riesgo existencial que acecha al alma en el umbral inmediato de la muerte física. Pregunto sin ambajes, ¿acaso la liberación del cuerpo, ese evento que la tradición promete como el retorno glorioso a la fuente, contiene un peligro intrínseco, un escollo ontológico tan sutil como demoledor, capaz de desviar el curso evolutivo de una conciencia y condenarla a un errar sin propósito en las penumbras del plano astral inferior? La respuesta, según las lecturas psíquicas de Cayce, no solo afirma la existencia de este abismo, sino que lo identifica con precisión escalofriante, señalando que el error fatal que la mayoría de las almas cometen no ocurre por malicia o ignorancia inherente, sino por un acto reflejo, un atavismo emocional que, en el instante crucial, reniega de la propia transición, condenando al espíritu a una prisión espectral tejida con los hilos invisibles del apego y la memoria no resuelta. Estamos a punto de descender a la arquitectura de ese instante fugaz, el momento en que la eternidad se abre, y a comprender por qué una fracción de segundo de melancolía retrospectiva o de ligazón no disuelta puede ser el origen de todos los fantasmas que pueblan nuestra historia y la causa de incontables almas atrapadas entre los ecos silentes de lo que fue y la promesa inalcanzable de lo que debe ser. La perspectiva que aquí se despliega no busca la consolación fácil o la reafirmación dogmática de credos establecidos. Su propósito es mucho más ambicioso y, a la vez, mucho más pragmático. Dotar al espíritu encarnado de un manual de navegación para el último y más trascendental de los viajes, permitiendo que la comprensión de los mecanismos del post-mortem se convierta en una palanca para la transformación activa de la vida presente. Es imperativo trascender la visión popularizada y simplista del espíritu que asciende inmediatamente a la luz, pues la transición, tal como la describe Cayce, es un proceso delicado, regido por leyes vibratorias implacables y susceptible a las inercias emocionales acumuladas durante la existencia física. Si la vida terrenal es la escuela, la muerte es el examen final, y el alma debe demostrar que ha aprendido la lección fundamental del desapego y la soberanía interior para evitar el lazo fantasma que la ata irrevocablemente a las coordenadas espaciotemporales que acaba de abandonar. Comprender este error fatal es empoderarse. Es entender que el miedo a la muerte no es más que el miedo a la desorientación y al anclaje indeseado, y que la única forma de asegurar un tránsito armonioso hacia las esferas de comprensión superior es preparándose activamente, mientras aún estamos ceñidos a la carne, practicando la disolución de aquellas cadenas invisibles, la culpa, la posesividad, la desesperación no procesada, que actúan como grilletes energéticos en el momento de la liberación. Nos adentraremos en el concepto del Earthbound, el estado de las almas atrapadas, analizando cómo estas entidades, incapaces de aceptar su nueva realidad dimensional, se convierten en la fuente primaria de gran parte de los fenómenos paranormales que la ciencia ignora y la superstición distorsiona, manifestando su angustia mediante puntos fríos o movimientos anómalos de objetos, no por ser entidades demoníacas o malignas, sino por ser conciencias profundamente desorientadas, mendigando la energía de los vivos para sostener la ilusión de una existencia que ya no les pertenece. Las revelaciones que se desvelarán a continuación
extraídas de la fuente cruda de las lecturas de Cayce, actúan como un mapa cifrado para los iniciados que buscan la verdad detrás del telón de lo visible. Exploraremos la topografía astral en 3 grandes zonas de transición. La inferior, densa y cargada de proyecciones colectivas. La media, dedicada a la ineludible revisión de vida y el equilibrio emocional. Y la superior, donde mora la paz y la comprensión de la unidad, desglosando cómo la calidad de nuestras emociones y la firmeza de nuestra voluntad durante la vida dictan de manera inexorable en cuál de estas esferas despertará inicialmente el espíritu. La comprensión de este diagrama metafísico no es una mera curiosidad intelectual, es la arquitectura misma de nuestra evolución póstuma. Nos detendremos con precisión forense en las emociones que actúan como anclas energéticas, identificando la culpa no perdonada, el miedo residual y la posesividad como los barrotes de la cárcel astral. Pero este viaje no concluye en la desesperanza, sino que nos lleva a la certeza redentora. El estado de cautividad no es eterno, y la liberación es siempre posible, ya sea por el auxilio compasivo de guías espirituales que atraviesan los velos, o por el despertar interno del alma, que finalmente, agotada de su resistencia y su negación, elige soltar el pasado y avanzar hacia la luz inherente a su ser. Esta enseñanza, por su profundidad y su rigor, exige una dedicación sin reservas, una apertura de la conciencia que trascienda los límites de lo que creemos saber sobre nosotros mismos y sobre el destino final. Permítete ser no solo oyente o lector, sino un testigo activo de tu propia trascendencia. Hemos llegado, por tanto, al umbral de un conocimiento que promete redefinir no solo la manera en que encaramos la muerte, sino, lo que es infinitamente más importante, la urgencia y el propósito con que abordamos cada día de nuestra existencia encarnada. Si te encuentras listo para confrontar la mecánica de la transición, para desmantelar la ilusión de la permanencia y para armarte con la sabiduría necesaria para garantizar tu viaje consciente, te convoco a sellar este pacto de búsqueda. Este conocimiento, cifrado y desvelado en estas profundas disquisiciones, no debe ser un secreto que se estanque en el reservorio de unos pocos, sino una antorcha que ilumine el camino de muchos. Por ello, te imploro que, con la solemnidad que el tema merece, detengas por un instante la rueda incesante del mundo, asegures tu compromiso con este sendero de luz pulsando el botón de suscripción, compartas esta enseñanza con aquellos espíritus afines que buscan el sentido oculto de las cosas, y como testimonio público e inmutable de tu intención más profunda, inscribas en el éter digital, con la firmeza de una declaración de principios ante el cosmos, la frase inconfundible y resonante: yo busco la verdad. Que así sea, y que la travesía hacia la comprensión de lo incomprensible comience ahora. El instante preciso en que el hilo de plata se rompe, el momento culminante y dramático de la muerte clínica, es, desde la perspectiva energética, y según las meticulosas descripciones extraídas de las lecturas de Cayce, un evento que trasciende la mera cesación biológica, configurándose como una explosión de conciencia y una liberación tan violenta como eufórica, equiparable a la liberación de una presión acumulada durante una vida entera, donde el espíritu, habitualmente constreñido por las limitaciones y las densidades del cuerpo físico, se proyecta súbitamente al exterior con una velocidad y ligereza que desorientan por su propia magnificencia. Esta fractura del vínculo somático se experimenta, en un principio, no como una pérdida o un trauma, sino como la remoción instantánea de todo dolor, de toda fricción y de toda limitación sensorial. Es la sensación de haber arrojado un traje de plomo que impedía el vuelo, y el alma se encuentra flotando, luminosa y sin peso, en una dimensión que, aunque coexiste con la realidad terrenal, vibra en una frecuencia inmediatamente superior. Una zona liminal donde el pensamiento es acción y la intención es manifestación, lo que explica la euforia inicial reportada, esa sensación de omnipotencia perceptiva donde el cuerpo etéreo, o doble energético, se separa del caparazón físico, quedando unido a él solo por un tenue cordón, el legendario hilo de plata, que aún mantiene cierta conexión magnética durante los primeros momentos,
proporcionando al espíritu una conciencia doble, la percepción del mundo astral que se abre y la residual, pero intensa, conciencia de la escena que se desarrolla alrededor del cuerpo inerte, una dualidad que, aunque en principio es fascinante, pronto se convierte en la fuente de la confusión inicial y el preludio del gran error. La consciencia se percibe completa, inalterada e idéntica a sí misma, pero despojada de la necesidad de los sentidos físicos. La visión se torna panorámica y tridimensional, la audición se extiende a la percepción telepática, y el ser se reconoce, por fin, como una entidad vibratoria pura, un vórtice de memoria y experiencia liberado del yugo de la gravedad y la enfermedad, un estado que, si el alma pudiera mantener su enfoque hacia arriba, sería el paso inmediato hacia el encuentro con sus guías y la ascensión a los planos superiores de existencia. Sin embargo, la inercia de la materia y el hábito de la encarnación actúan como un poderoso imán. La euforia de esta liberación, sin embargo, es sorprendentemente efímera y suele ser eclipsada por una profunda y angustiosa desorientación que se instala casi inmediatamente después, manifestándose como un conflicto perceptivo que marca el inicio de la prueba post-mortem. El alma, aunque libre del cuerpo, mantiene una ligazón vibratoria tan intensa con el plano material que, por costumbre y por la inercia de la atención, intenta interactuar con su entorno inmediato utilizando los patrones psíquicos desarrollados durante la vida, solo para encontrarse con una frustración densa y total, la realización sutil y demoledora de que ya no puede influir ni ser percibida por aquellos que quedan atrás en la tercera dimensión. Este es el primer choque de la realidad astral. El espíritu ve a los deudos, escucha sus lamentos, observa las reacciones de quienes le sobreviven y, en un acto reflejo de consuelo o de necesidad de afirmación, intenta hablar, intenta tocar o intenta, simplemente, manifestar su presencia y su bienestar. Pero sus palabras son ecos silenciosos que no perturban el aire físico. Sus manos atraviesan la materia, y sus intentos de conexión son recibidos con la más absoluta, dolorosa e inmutable indiferencia por parte de los vivos, quienes, anclados en su propia frecuencia vibratoria y limitados por la densidad de sus sentidos, son completamente ajenos a la presencia espectral que flota a su lado. Esta negación de la interacción crea una paradoja existencial insoportable. El alma es plenamente consciente y está allí, pero es funcionalmente invisible e inaudible. Una sombra en un mundo de luces que no reconocen su existencia, un estado que, para una conciencia habituada a la respuesta inmediata y al intercambio emocional de la vida, genera una profunda sensación de extrañamiento, soledad y, lo más peligroso de todo, una duda radical sobre su propia existencia continua, forzándola a mirar hacia atrás, hacia la única realidad que su mente subconsciente aún valida, el cuerpo inerte o los afectos perdidos, sentando las bases para el apego que Kai se identifica como el error catastrófico. La desorientación se agrava exponencialmente debido a la inercia de la conciencia, un fenómeno psíquico donde los hábitos, las rutinas y las ligazones mentales establecidas durante décadas de encarnación actúan como una fuerza gravitatoria sutil pero poderosísima, impidiendo que el alma, ya libre, se eleve inmediatamente a su frecuencia natural y obligándola, en cambio, a permanecer orbitando el teatro de su existencia reciente. Esta inercia psíquica se manifiesta de varias formas, siendo la más común la permanencia del espíritu en las inmediaciones de su cuerpo recién abandonado o en los lugares que le eran familiares, su hogar, su lugar de trabajo o los sitios de sus afectos más intensos. El espíritu, por costumbre más que por necesidad, se encuentra atrapado en un bucle temporal donde intenta continuar con las actividades que definían su identidad, encendiendo luces que no se prenden o abriendo puertas que ya no le ofrecen resistencia. Según Kaise, la necesidad de un punto de referencia espacial es tan fuerte en las almas menos evolucionadas en el desapego que, aunque el cordón de plata se haya desintegrado por completo, dejando al espíritu libre de cualquier anclaje físico, este voluntariamente se mantiene cerca de la densidad, buscando desesperadamente la familiaridad de lo que conoce.
incapaz de aceptar la vastedad del plano astral que se ha abierto ante él. La paradoja de este estado es que, si bien el espíritu ha ganado una ligereza y una capacidad de movimiento que desafían las leyes terrenales, su propia mente, limitada por los constructos de tiempo y espacio, lo encadena a un radio de acción reducido, convirtiendo la inmensa libertad en una claustrofobia dimensional. Se siente como un pez que ha sido liberado del acuario a un océano infinito, pero cuya memoria lo impulsa a seguir nadando en las paredes de cristal que ya no existen. Un fenómeno de apego psicológico que utiliza la energía remanente de los lugares y de las emociones de los vivos como un sustituto precario de la vitalidad que ha perdido, perpetuando su ilusión de presencia física. Esta permanencia en el umbral, impulsada por la inercia y la incapacidad de aceptar la nueva realidad vibratoria, lleva inevitablemente a la más trágica de las observaciones: presenciar el dolor y el duelo de los seres queridos sin poder intervenir, un calvario emocional que, según las lecturas de Kaize, actúa como el catalizador principal para el error fatal. El alma, aún saturada de la empatía humana y de las ligazones afectivas, observa su propio funeral, percibe la intensidad del sufrimiento de su familia, escucha las palabras de amor y las promesas de recuerdo y cómo, en ese momento de extrema vulnerabilidad emocional y confusión dimensional, se ve impulsada a una desesperada necesidad de consuelo o de despedida que no puede ser satisfecha, pues toda su manifestación es inefectiva y silenciosa para los deudos. Es en este punto donde el apego se consolida y la negación de la muerte se vuelve crítica. El espíritu, al ver su propia importancia en el drama de los vivos, comienza a sentir una culpa profunda por haberlos abandonado, o un deseo posesivo de permanecer cerca para mitigar su sufrimiento, lo que genera una inversión de la energía y una fijación de la atención hacia la densidad. La tragedia de esta observación silenciosa no es solo el dolor que el alma siente al ver el sufrimiento ajeno, sino el miedo creciente que se instala en su propia conciencia al percibir su absoluta impotencia e invisibilidad, una sensación que contradice directamente la euforia inicial de la liberación. Este pánico y esta culpa, al no ser procesados y disueltos mediante el ascenso vibratorio, se solidifican como cadenas psíquicas, transformando el amor en una trampa. El alma, en lugar de avanzar hacia la luz y la paz que le ofrecen sus guías, elige, por un acto reflejo de sacrificio malentendido o de apego posesivo, girar su mirada hacia la forma que acaba de dejar, hacia las lágrimas de los vivos, anclando su esencia a una frecuencia vibratoria compatible con el dolor y la densidad emocional del plano terrestre. Un acto de resistencia a la transición que, irónicamente, la condena al estado de Earthbound, el espectro errante. El punto de inflexión de esta etapa de separación, el momento de la decisión inconsciente, se presenta cuando, en medio de la confusión y la desesperación por la invisibilidad, la conciencia comienza a percibir una fuerza contraria, una atracción sutil pero ineludible que intenta atraerla hacia arriba, hacia una luz no física, hacia un estado de paz que contrasta fuertemente con la melancolía del plano terrenal. Es la manifestación de los guías espirituales, los maestros y los seres de luz, a menudo en la forma de familiares fallecidos o amigos que han ascendido previamente, cuya misión es interceptar al alma desorientada en ese umbral y recordarle su verdadero destino. Estos guías se manifiestan en la frecuencia del amor incondicional y la comprensión, utilizando la telepatía y la proyección de imágenes mentales de paz y bienvenida para contrarrestar la inercia terrestre y el anclaje emocional. Sin embargo, la efectividad de esta ayuda está directamente supeditada al nivel de desapego que el alma haya cultivado en vida. Si el espíritu está demasiado absorbido por el drama terrenal o por la culpa de su partida, la vibración de los guías puede ser percibida como un ruido distante o incluso ser interpretada con miedo como una amenaza a la identidad que intenta mantener cerca de su antiguo hogar. El libre albedrío, incluso en la muerte, sigue siendo la ley suprema, y el alma debe tomar la decisión activa, aunque a menudo inconsciente, de soltar el anclaje físico y seguir la luz. El peligro reside en que, al resistir la llamada ascendente y al fijar la atención en la densidad, el alma comete el error fatal, por antonomasia,
el apego a lo perecedero, el mirar atrás en un eco de la tragedia de la mujer de Lot, donde la conciencia se cristaliza en la frecuencia de la nostalgia y la negación. La pregunta crucial que se cierne sobre este momento es: ¿por qué, a pesar de la ayuda inmediata y la promesa de paz, tantas almas eligen voluntariamente la oscuridad de la cautividad, prefiriendo la ilusión de la presencia terrenal a la verdad de su propia eternidad? ¿Y qué mecanismo psicológico exacto convierte el amor y el miedo en cadenas energéticas indestructibles? Esto nos lleva directamente al análisis del acto que Kayse identifica como la traición a la propia trascendencia. La inmediata cleavage de la carcasa biológica no es un cese, sino una explosión, una súbita y vertiginosa expansión del sensorium. Es la descompresión del buzo que asciende de las profundidades abisales hacia la luz solar. La conciencia, liberada del yugo óseo y neural, experimenta lo que los antiguos sacerdotes eleusinos denominaban el lisis eterea, la disolución de las ligaduras de la inercia. Hay una euforia inicial, sí, pero no meramente emocional. Es una euforia ontológica, la constatación palpable de que la identidad no estaba contenida en la materia putrescible y mortal. El dolor crónico que martirizaba las terminaciones nerviosas, la opacidad de los sentidos densos, la pesadez implacable de la gravedad terrestre, todo se evapora en un solo y glorioso instante de ingravidez suprema. El alma siente, por primera vez desde su descenso al plano físico, su verdadera arquitectura vibratoria, fluida, iridiscente, infinita, resonando con una pureza melódica que había olvidado. Es el retorno momentáneo al estado de gracia paradisíaco, una promesa fugaz de la verdadera naturaleza del ser eterno. Este momento de liberación es tan absoluto, tan deslumbrante en su ligereza, que a menudo el alma queda fascinada por la simple belleza de su nuevo vehículo sutil. Un cuerpo energético que responde instantáneamente al pensamiento. Sin la lenta y torpe traducción muscular, la conciencia se convierte en un relámpago y el entorno inmediato, aunque todavía anclado a la resonancia terrestre por la cercanía de los dolientes, se revela con una claridad prismática nunca antes imaginada. Una sobrecarga de información que inicialmente es abrumadora y gloriosa. Es un instante de soberanía recuperada, donde la mente cree haber encontrado la perfección sin esfuerzo, antes de que la inercia del hábito terrestre y el condicionamiento psicológico comiencen a reclamar su peaje inevitable y trágico. Esta euforia, sin embargo, posee una caducidad dramática, una fecha límite impuesta no por una ley cósmica externa, sino por la propia estructura del ego no disuelto, pues se estrella contra la primera gran paradoja post-mortem, la anulación de la reciprocidad sensorial. El espíritu, creyéndose plenamente restaurado y más real que en cualquier otro momento de su existencia física, intenta inmediatamente interactuar con su reciente pasado. Gira hacia el lecho, hacia los deudos, hacia el ámbito familiar donde la vida ha cesado para él. Habla, observa el dolor, la negación y la consternación de quienes le sobreviven, y espera la respuesta, el gesto de reconocimiento que jamás llega, el consuelo que no puede ser dado. Aquí yace la simiente de la profunda desorientación. El alma, aunque liberada de la densidad física, sigue prisionera de la densidad perceptual de los otros. Se da cuenta, con un pavor gélido, que no es físico, sino puramente noético, que sus palabras, sus movimientos, su presencia vibratoria, atraviesan la conciencia de los vivos sin dejar la menor resonancia. Es el descubrimiento de la invisibilidad, no como un superpoder místico, sino como un estado de profunda soledad existencial. Esta desorientación es exacerbada por el fenómeno del eco de resonancia. El entorno familiar parece casi normal, pero ligeramente distorsionado, como una pintura vista a través de un velo de gasa etérica o una realidad paralela y desfasada. La incapacidad de ser percibido actúa como un espejo roto, devolviendo al espíritu una imagen fragmentada y disminuida de sí mismo. La verdad metafísica es que el espíritu no se ha vuelto menos real. Son los vivos quienes se han vuelto impenetrablemente densos a su frecuencia sutil. El dolor de no poder consolar, de no poder explicar su nueva libertad y existencia,
Es la primera cadena forjada en el plano sutil, marcando el fin de la ligereza inicial y el inicio del proceso de anclaje forzoso. El intento desesperado de forzar la interacción, el grito inaudible que desgarra la garganta etérica, el toque fantasma que no perturba ni una molécula de aire del dormitorio, cataliza la transición de la euforia a la frustración aguda, a menudo degenerando en una ira impotente. En los textos prohibidos de la tradición copta gnóstica, esto se describe como el choque del primer espejo, donde la voluntad sutil, acostumbrada a la mediación muscular y la reacción física, impacta contra la barrera electromagnética del mundo denso, como una ola que choca contra un acantilado de basalto. El espíritu intenta mover un objeto, quizás una flor, una fotografía, un mechón de cabello del ser amado. La voluntad es pura, la intención es absoluta, pero la frecuencia vibratoria no tiene el peso específico para desplazar la materia que ha dejado atrás. Este fracaso reiterado genera lo que denominamos la panicidad astral residual, una oleada de energía negativa que consume la luz recién adquirida de la liberación. En lugar de elevarse y aceptar la ascensión, el alma gasta su preciosa energía sutil en la vana tarea de hacer palpable lo impalpable, de recuperar la sensación de influencia. Esta es la trampa del apego sensorial. La prueba de la existencia para el espíritu desorientado aún reside en la reacción y el reflejo de los otros. Si los vivos no me ven, si mis palabras no tienen eco, ¿cómo sé que sigo siendo yo, el yo que ellos amaron y que yo mismo reconocía? Esta lógica circular y tóxica es la que detiene el flujo ascendente, creando una fricción energética devastadora. El esfuerzo por romper la barrera es energéticamente inútil. La energía se disipa en microondas de resentimiento, tristeza o desesperación, y lo que es peor, crea una firma vibratoria densa alrededor del alma, un capullo de baja frecuencia que hace que la asistencia de los guías o de los constructores de puentes, los llamados psicopompoi, sea aún más difícil de penetrar. El alma se está envolviendo en su propia mortaja de incomprensión y rabia por la incomunicación. La crisis de la inacción y la invisibilidad deviene inevitablemente en una crisis de identidad devastadora. El espíritu, que hasta hace poco se definía por sus roles terrestres meticulosamente construidos, padre, cónyuge, profesional, pecador, santo, se encuentra de repente en un vacío operativo donde estos títulos carecen de significado funcional o vibratorio. La desorientación es total, porque el andamiaje del ego, construido principalmente sobre el reconocimiento social y la interacción física, colapsa sin soportes externos. El alma, al no ser reflejada en los ojos o las acciones de los vivos, comienza a dudar de su propia cohesión y continuidad. ¿Soy solo una memoria sin cuerpo? El bardo Todol, tibetano, describe este estado como el Chonyit Bardo, el bardo de la realización de la realidad, pero en su manifestación más baja, donde la conciencia, en lugar de reconocer las proyecciones claras de su mente como verdades inmanentes, las teme y las repele. Aquí, la gran prueba es soltar la memoria del yo que vestía carne, el avatar perecedero. Si el espíritu se aferra obstinadamente al dolor residual de la familia, a la preocupación financiera por la hipoteca o al amor posesivo, esa energía de apego actúa como un imán gravitacional sutil, anclándolo irrevocablemente a la frecuencia terrestre, generando un estado de limbo autoimpuesto. Este anclaje no es físico ni forzado por demonios, sino puramente psicológico-energético. El alma comienza a experimentar una versión distorsionada del tiempo y el espacio en ese plano intermedio. Puede ver ecos de eventos pasados o vislumbres del futuro relacionados con su antiguo hogar. Pero esta clarividencia es dolorosa, pues subraya su absoluta impotencia actual. La verdadera desorientación no es geográfica, sino cronológica y ontológica. El espíritu se queda peligrosamente atrapado entre lo que fue, la materia conocida, y lo que debería ser, la trascendencia eterna. A medida que la confusión se profundiza y la frustración consume los últimos vestigios de la euforia inicial, el alma comienza inconscientemente a construir su propio purgatorio temporal de la espera. Esta prisión no está hecha de barras forjadas, sino de patrones de pensamiento no resueltos,
de la negación de la partida y el peso residual de las emociones no liberadas. La incapacidad de aceptar la muerte, la negación fundamental de la ley del ciclo perpetuo, se traduce en una permanencia forzada cerca del plano terrestre, en lo que esotéricamente se denomina la niebla baja, o el límite astral inferior, un mar de almas ancladas por el miedo o el deseo. El espíritu, sin la guía de los sentidos físicos, pero aún bajo el influjo magnético de sus pasiones, interpreta cualquier estímulo vibracional externo, cambios de temperatura, ruidos sutiles, la presencia de otros espíritus anclados o espectros, a través del filtro distorsionado de su trauma reciente. El amor que no fue soltado se convierte en vigilancia obsesiva. El miedo a la pobreza se transforma en una obsesión por la ubicación de las posesiones materiales. Este es el punto crítico donde la separación inicial se consolida en cautiverio autoimpuesto. El alma ha fallado la prueba de la inercia, prefiriendo la familiaridad de la miseria terrenal y la sombra de lo conocido a la inmensidad aterradora de lo desconocido eterno. Es el tránsito del pánico a la parálisis. La siguiente fase fundamental, la revisión de vida, el encuentro con la verdad sin velos, no puede comenzar verdaderamente hasta que esta capa de negación y apego sea disipada, ya sea por la intervención decisiva de guías superiores, si el alma, incluso en su terquedad, lo permite, o por la lenta, agónica y dolorosa disolución energética de la ilusión del hogar terrenal. Pero antes de que el espíritu pueda someterse a la severidad imparcial de su propia revisión, debe primero despojarse de la última y más traicionera máscara que aún le resta, el velo de la autojustificación. ¿Qué mecanismo sutil y perverso permite al alma, incluso en su estado etéreo y consciente de su error, reescribir la narrativa de su vida? ¿Y cómo afecta esta distorsión inicial la pureza inmaculada del registro akáshico que está a punto de revelarse ante la mirada interior del espíritu? La advertencia de Kaise, destilada de los manuscritos prohibidos de Thoth y codificada en la simple metáfora bíblica de la esposa de Lot, constituye el mandamiento noético fundamental para el transeúnte. No debes mirar hacia atrás. Este precepto, aparentemente sencillo, encierra la quinta esencia de la dinámica de la ascensión inmediata. La mirada retrospectiva no es un mero acto sentimental, sino una traición ontológica, una reafirmación catastrófica del anclaje material que el espíritu acaba de desprender por decreto cósmico. Cuando el alma, liberada del peso biológico, dirige su atención y, crucialmente, su deseo, hacia el substrato fenoménico de la existencia recién abandonada, sea el cuerpo inerte, la casa tangible o la presencia etérica de un ser amado, invierte la dirección de su flujo energético. En ese instante de vacilación nostálgica o posesiva, se cristaliza una conexión parasitaria, un cordón espectral de baja frecuencia, que actúa como un lastre hiperbólico. Este acto de retorno emocional crea lo que los antiguos egipcios llamaban el sarcófago psíquico, un capullo de éter denso autoimpuesto. Es la negativa a aceptar el vacío fértil del no ser lo que congela el proceso de desincorporación. La promesa de liberación se transforma en una sentencia de confinamiento en las capas inferiores del plano astral, donde el espíritu queda suspendido, ni plenamente vivo, ni completamente trascendido, observando el drama terrenal a través de una ventana empañada por la angustia y el arrepentimiento, condenado a ser testigo mudo de la disolución de lo que intentó retener. Esta alma ha elegido la eternidad del ayer sobre la inmensidad del mañana, convirtiéndose en una reliquia energética, un pilar de sal, cuya sustancia es la memoria petrificada y el deseo incumplido. El mecanismo de esta conexión fantasma reside en la resonancia sostenida del cuerpo etérico residual. Tras el deceso, el cuerpo sutil, el doble etérico, tarda un tiempo en disolverse completamente. Si el espíritu, el ego superior, se apega a este residuo, lo energiza y lo mantiene cohesionado. Es el equivalente vibracional de rechazar el desprendimiento de la crisálida. La esposa de Lot no se detuvo por curiosidad intelectual, sino por un lazo visceral con la corrupción material que le había sido ordenado abandonar. De igual modo, el espíritu que mira hacia atrás no lo hace por amor puro, sino por una mezcla tóxica de posesividad, miedo al olvido y la negación de la propia finitud relacional en la tierra.
Este apego egoico impide la retracción total de la mente superior, la mónada, y obliga a una porción del alma, el yo inferior o la personalidad recién fallecida, a permanecer orbitando el campo gravitatorio de la Tierra, creando así la entidad conocida en la tradición esotérica como fantasma o espectro del deseo. Este espectro no tiene la capacidad de evolución. Simplemente refleja y repite los patrones emocionales y las obsesiones de su vida física, magnificando el sufrimiento al percibir el mundo sin la amortiguación del cuerpo físico. Es una existencia de necesidad insatisfecha, de hambre constante por una interacción que ya no es posible. Un purgatorio autoconstruido donde la única actividad es la vigilancia estéril de un escenario que ya no le pertenece, condenado a la inmovilidad energética que precede al verdadero infierno, la disolución lenta y dolorosa sin haber completado la revisión. Esta vigilancia post-mortem se torna rápidamente en una paradoja insostenible. El alma atrapada, al no poder ascender, comienza a gastar su energía sutil remanente no en la elevación vibracional, sino en mantener su tenue ancla psíquica. Intenta, con fervor desesperado, influir en los seres queridos, alertarlos sobre peligros o consolar sus penas, pero sus intentos resultan en el mejor de los casos en leves perturbaciones, frío, olores, susurros y en el peor, en la sobrecarga emocional de los vivos, lo que paradójicamente prolonga el sufrimiento de ambos lados. El verdadero peligro radica en que esta autoimposición de la permanencia anula la posibilidad de iniciar el proceso de purificación y reevaluación kármica. La revisión de vida, el encuentro ineludible con la verdad absoluta de las propias acciones y motivaciones, demanda una objetividad prístina, un vacío emocional libre de las defensas del ego recién extinto. Pero el alma que mira atrás está activamente defendiendo la realidad que acaba de perder. Su mente está ocupada en justificar su pasado apego y su presente estasis. Por lo tanto, el espejo akáshico no puede reflejar la imagen pura. Está velado por la niebla de la resistencia y el luto por la propia existencia física. El espíritu se convierte en su propio carcelero, negándose el derecho a la sanación por la obstinación de no soltar la ilusión de control sobre la materia. La consecuencia más grave de este anclaje no ético es la distorsión inicial del registro de vida. Si el alma persiste en la defensa de su identidad terrenal, reescribiendo subrepticiamente la narrativa de sus fallos, un mecanismo de autodefensa que es más fuerte justo después de la muerte, esta distorsión se interpone entre el espíritu y el libro de la vida, que está a punto de ser abierto ante su percepción interior. El clinging, el apego, funciona como un filtro de conveniencia. ¿Cómo podría un espíritu juzgar con imparcialidad la posesividad o la avaricia de su vida si en el momento exacto de la transición elige la posesividad de la materia y el cuerpo sobre la libertad del espíritu? La esposa de Lot, al convertirse en sal, se solidificó en una afirmación de su identificación con la vida de Sodoma y Gomorra, eligiendo la corrupción conocida sobre la regeneración desconocida. Es la cristalización del yo terrenal. Para el alma, el pilar de sal es la incapacidad de disolver la identidad egoica en el flujo trascendente. Esta rigidez impide el acceso a las esferas superiores de vibración, donde la verdad se revela sin censura. Se requiere una rendición total, una aceptación del olvido físico y la despersonalización temporal para que el alma pueda enfrentar su karma. El espíritu que se rehúsa a mirar hacia adelante se condena a revivir, una y otra vez, la narrativa autojustificadora de sus últimos momentos, atrapado en un bucle temporal de negación, incapaz de avanzar hacia el encuentro con sus guías y el tribunal interno de la conciencia cósmica. La superación del error fatal requiere una disciplina esotérica practicada incluso en vida, la conciencia de la transitoriedad y el desapego amoroso. Edgar Cayce enfatizó que la única conexión que perdura y es sana es la del amor incondicional, liberado de la necesidad de posesión. El alma debe entrenarse para el momento de la partida, sabiendo que el acto más grande de amor hacia los que quedan es la partida rápida y sin reproches. Cuando el apego se convierte en una cadena, el espíritu cae en la trampa del plano intermedio, el kama loka, donde la disolución puede tardar siglos subjetivos, marcada por una soledad abrumadora
y la progresiva pérdida de identidad, hasta que la energía del deseo se extingue por pura inanición vibracional. Es un destino que solo la voluntad obstinada del espíritu puede forzar, resistiendo la ley natural de ascensión. Las guías pueden intentar el rescate, pero si el espíritu anclado insiste en que su hogar está en el dolor de la tierra y no en la luz del origen, ni la jerarquía cósmica puede forzar la liberación. La primera prueba tras la muerte es la más sencilla y la más crucial, la aceptación incondicional de la muerte misma. Pero si el espíritu falla esta prueba, ¿qué estructuras de engaño y revisionismo debe edificar para justificar su terrible error de estasis? ¿Y cómo consigue esa narrativa autoconstruida enmascarar la pureza inmaculada de los archivos akáshicos antes de la inevitable confrontación? El espíritu, forzado a la quietud por su propio apego, encuentra un consuelo amargo en la revisión preliminar de su existencia. Pero esta revisión no es el juicio, es la defensa. ¿Cómo logra el ego incorpóreo moldear el recuerdo, tejiendo la red de la autojustificación? ¿Y qué peligros acechan cuando el alma se prepara para ver su vida reflejada, no por primera vez, sino a través de un prisma de intenciones preconcebidas? Hemos cruzado el umbral, comprendiendo la paradoja suprema. El error fatal del alma no es una condena impuesta, sino una elección sostenida. Es la negación consciente de la ley de retorno, el ancla del ego que prefiere la sombra familiar de la tierra a la luz incondicional del origen. La muerte no es el juez, es el espejo. El karma no es castigo, es la resonancia inevitable de la intención. La libertad final no se gana, se acepta. Aquel que muere en paz, muere en verdad, y su ascenso es tan instantáneo como su último aliento. El tiempo que tememos perder aquí es el tiempo que tememos ganar allí. Ahora te pregunto, artífice, si tu conciencia es tu único juez en el instante de la transición, ¿qué acto no cumplido de servicio o perdón podría convertirse en tu cadena más pesada? El viaje apenas comienza. La verdad que se revela debe ser compartida. Si este conocimiento ha encendido una chispa, es tu deber encender la antorcha para otros. Decreta la expansión. Comparte este mensaje con quien lo necesite. Suscríbete para asegurar tu lugar en la comunidad de la luz. Y activa la campana para que ningún portal se cierre ante ti sin previo aviso. El conocimiento de Kaize es vasto, pero ahora debemos avanzar hacia la mecánica del retorno. Te espero en el próximo portal. Prepárate para la verdad detrás de la reencarnación. ¿Por qué siempre volvemos al mismo lugar?